Reiteramos nuevamente la idea de la creación del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia como un acto de voluntad política para promover la participación ciudadana y la obligación del Estado en promover el conocimiento de la Constitución y los derechos, no solo como televidentes, sino como ciudadanos. En ese sentido, nos vimos en la obligación de revisar los archivos de Saber TV para entender la vigencia de las opiniones de ese primer Comité Defensor del Televidente, que siguen estando vigentes en un país que no ha podido superar un estado crítico de violación a los derechos fundamentales. Seguimos rezagados en la comprensión y la necesidad de la paz como un mandato de obligatorio cumplimiento. Por ello, vale la pena una segunda entrega de esta retrospectiva de Saber TV, como la posibilidad de reflexionar sobre qué tanto hemos evolucionado como sociedad después de 20 años de historia. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Saber TV, el espacio del defensor del televidente de Teleantioquia. Desde que el Comité Defensor del Televidente fue creado en 2001, educar a audiencias críticas ha sido el objetivo primordial, por lo cual, en este primer segmento de la segunda entrega de Saber TV Retro, traemos algunas notas donde el comité intentó ilustrar y ofrecer pautas sobre el significado de la televisión pública y la televisión como herramienta para educar. En esta presentación ha sido necesario cambiar el narrador en off. Los textos y los testimonios siguen siendo los mismos. Uno de los objetivos del Comité Defensor del Televidente es comprometer a los telespectadores con los fines y principios de la televisión, por lo cual quiere destacar en esta ocasión la importancia de que Teleantioquia sea un canal público, regional y de interés general. El sentido de lo público en televisión como en general en los medios quiere decir, en este caso para Teleantioquia, que el canal es de pertenencia de la ciudadanía, que el canal no pertenece de manera exclusiva, ni siquiera circunstancial, al gobierno o a los gobernantes de turno, sino que quienes son, por decirlo de esa manera, los propietarios del canal, los que tienen el poder sobre el canal serían los ciudadanos. Por eso es tan importante que los ciudadanos entiendan la necesidad de intervenir sobre el canal, de participar sobre el canal, etc. El carácter de regional quiere decir que el canal debe cumplir un papel muy importante en la descentralización del poder, en lo político, en lo social y en lo cultural, respecto al Estado. Quiere esto decir que el canal debe contribuir a que la región se exprese, se manifieste, tenga lugar, digámoslo así, que la región pueda encontrar una forma de manifestación ante el poder central del Estado y que el canal contribuya a que Antioquia aparezca entonces en lo político, en lo social, en lo cultural. Hacer país desde las regiones, llamar la atención sobre las diferentes manifestaciones culturales y rescatar el pluralismo en todas sus formas son principios muy importantes que el canal regional Teleantioquia tiene para Saberte Ver. La televisión se ha convertido hoy no solo en uno de los medios de comunicación más importantes, sino también en una valiosa herramienta educativa y de entretenimiento. Por ello, se le atribuye un significativo peso al papel que ella cumple en la relación con la infancia y la niñez. Debido a circunstancias socioeconómicas que obligan a padres y a madres a permanecer fuera del hogar largas jornadas, los niños pasan hoy muchas horas frente al televisor. Características como la curiosidad, la sensibilidad, la susceptibilidad a los estímulos, la receptividad frente a modelos y la capacidad de imitación hacen que los niños sean particularmente vulnerables a los mensajes de la televisión. Numerosas investigaciones, estudios psicológicos, sociológicos y educativos en el mundo entero están dando cuenta del impacto sobre el psiquismo, los conocimientos y la conciencia moral que en el proceso moral de formación de los niños tienen los programas de televisión.
y cuando estos no son los adecuados, el impacto es negativo e irreparable. Por ello, el Comité Defensor del Televidente quiere invitar a padres y adultos a ser responsables y cuidadosos en la selección de los programas que los hijos ven, a ser exigentes con la programación que el canal regional ofrece en las franjas infantil y familiar, y a vigilar también el contenido e imágenes de los mensajes publicitarios que se transmiten en ella. Desde sus inicios, las caricaturas han tenido una gran incidencia política y social. Hoy constituyen una fuente importante de entretenimiento para adultos y niños, quienes dejan volar la imaginación a través de los juegos en mundos de colores. La palabra caricatura tiene un origen del italiano, concretamente de unos personajes que salían en las óperas y que hacían papeles exagerados, ridículos. En el siglo XIX, en 1846, en Francia, se publicó una caricatura del rey de ese momento, que era el rey Luis Felipe. Esa caricatura causó un impacto tan grande que los ayudantes del rey pusieron una multa de 6.000 francos al periódico que publicó la caricatura. 6.000 francos era una suma infinita, pero resultó que el periódico, sacando más ediciones de esa caricatura, logró recoger no solo los 6.000 francos, sino obtener unas utilidades enormes. Años después aparece un gran caricaturista, un pintor, Daumier, que saca una caricatura que representa a un abogado con un pobre cliente que está en trámites de divorcio. Esa caricatura causa sensación, los abogados protestan. Principia a aparecer un fenómeno. La caricatura tiene una incidencia social, política enorme. Hoy los niños pasan la mayor parte de su tiempo frente a una pantalla de televisión. Por eso es tan importante que las caricaturas sean emitidas en los horarios adecuados, que sus contenidos sean escogidos cuidadosamente y que los niños reciban el acompañamiento necesario de padres de familia y maestros. Las caricaturas tienen una influencia decisiva en las nuevas generaciones. Es por lo tanto muy importante que la televisión, al programar sus caricaturas, sepa los horarios exactos a donde puede transmitir esos mensajes. Un medio de comunicación que lleva una fuerza educativa tan grande como la de ellos como maestros, son las caricaturas. Las caricaturas desarrollan en los niños su capacidad creativa, estimulan la imaginación y pueden ser una importante herramienta educativa si padres, maestros y programadores asumen su responsabilidad frente a la televisión. ¿Qué quiere decir el sentido de lo público en un canal de televisión como Teleantioquia? A. Que el canal le pertenece a la ciudadanía y no al gobierno de turno. B. Que es un canal en el que todo el mundo puede hacer televisión y periodismo. C. Que es un canal de acceso para todo transeúnte que quiera visitarlo. Y la respuesta es A. Que el canal le pertenece a la ciudadanía y no al gobierno de turno. Vale la pena recordar que esta es la segunda entrega retrospectiva de Saberte Ver, en la que escuchamos, después de 20 años, las voces autorizadas y cualificadas de nuestro primer Comité Defensor del Televidente. Recuerden que el comité fue creado bajo el amparo del derecho a la participación ciudadana, consagrado en nuestra Constitución Política, cuyo artículo 40 dice que todo ciudadano tiene el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y como ese primer comité tenía claro que una de sus principales funciones era servir de canal a la participación y opiniones de los televidentes respecto a la programación, acá les traemos algunas de ellas. Coherentes con vigilar la calidad de los contenidos de los diferentes programas, el Comité Defensor del Televidente quiere referirse a la emisión del noticiero Teleantioquia Noticias del pasado 21 de abril.
Precisamente tenemos un contacto telefónico con nuestra compañera Matilde Alvarado de Teleantioquia Noticias. Matilde, buenas noches y cuéntenos cómo está la situación. Matilde. Aló, hola Sandra. Lo primero que quiero pues como contarte es que todos estamos bien, especialmente pues para los familiares de las personas que están en la marcha. El mensaje pues es que no hay ningún problema, estamos retenidos, pero todos están bien, todos están tranquilos. No desconfiamos y no dudamos del profesionalismo de nuestros periodistas antioqueños y de los periodistas al servicio de Teleantioquia, pero no se deben en estos baches momentáneos, a veces por la desesperación, a veces por las carreras, a veces por la presión del tiempo. La dirección del noticiero respondió al comité que es consciente de que la calidad de la nota emitida el 21 de abril no fue la mejor y explicó que se tomó el riesgo de la llamada en directo por la importancia que en ese momento tenía para la opinión pública dicha información. Este es un llamado de atención amistoso que nosotros queremos hacerle en esta oportunidad al noticiero Teleantioquia Noticias, pero por su intermedio a todos los noticieros para que nunca pierdan de vista el compromiso que tienen contraído. ¿Por qué? Porque siempre hay que estar preparados, siempre hay que estar bien preparados para una emisión, especialmente en estos noticieros que son en directo. En Colombia se ha abusado de los directos y hoy en día los directos en Colombia son sinónimos de superficialidad, porque al lado de un gran despliegue técnico que permite hacer esos directos hay un desfile de superficialidades, de incoherencias, de carencias de datos y de información fidedigna que se pueda presentar. Los periodistas y los noticieros en general deben conservar siempre el tono periodístico que garantiza en buena parte su credibilidad y seriedad frente al espectador. El Comité Defensor del Televidente, en su búsqueda por el respeto que le debe Teleantioquia a los telespectadores, quiere destacar hoy dos temas relacionados con los cambios de horario en la programación y la consideración por las expectativas de quienes están al otro lado de la pantalla. En cuanto a las quejas que hemos recibido sobre la programación de Teleantioquia, me refiero en primer lugar a una llamada telefónica de la señora de Amaya. Esta señora llamó por teléfono y se quejó sobre la no proyección de la película Lo que el viento se llevó, que se había anunciado. La segunda queja llegó en una carta de la señora Marta Luz Morales, una carta muy bien escrita y muy bien sustentada, en donde esta señora se quejaba de la suspensión de un programa infantil llamado El Camino a Avonlea, y se quejaba también de que anteriormente ya esta situación se había dado con el programa Cristi. El comité, que siempre que hay una queja escucha también la contraparte de Teleantioquia, estuvo indagando con los programadores acerca de estas dos situaciones y ellos nos respondieron que en el primer caso, la suspensión de la proyección de la película, ello se debió a razones técnicas. La película se esperaba que llegara doblada al español, sin embargo llegó algo tardíamente con subtítulos, que no es la manera más aconsejable de proyectar. Por eso se suspendió pasarla. Y en el segundo caso nos dicen en Teleantioquia que ello se debió a razones más bien de tipo económico. Nosotros, reconociendo la validez de estas razones, sí queremos dejar en claro frente a las dos televidentes, pero también frente al público en general, que si bien esas razones parecen de fuerza mayor, nosotros creemos que el canal, cuando estas situaciones se presenten, debe dar cuenta de ellas, debe explicarlas y debe presentar disculpas a los televidentes. Fieles a la programación que ofrecen los canales, los televidentes esperan que se cumpla con lo que se anuncia en ellos, igualmente a que se comunique cuando una serie sale del aire sin llegar a su final. Estas dos situaciones nos parecieron preocupantes porque de alguna manera corresponden como a cierta forma de comportamientos que se está haciendo ya bastante generalizada en nuestro medio, donde pareciera que no se asume con suficiente responsabilidad compromisos que se adquieren frente al público, o también donde pareciera que se da un trato irrespetuoso al tiempo de los usuarios. Cualquier inquietud o sugerencia relacionada con la programación
podrá ser resuelta por el Comité Defensor del Televidente. Me quiero referir a nombre del Comité Defensor del Televidente a una crítica que el televidente Alberto León Parra dirigió al programa Zanahoria, emitido el 15 de marzo del año en curso. Dice este televidente que en dicho programa se sintió afectado en su derecho a la expresión y particularmente en la libertad de su expresión por la forma en que le fue atendida una formulación de pregunta que él le quería hacer a la doctora Noemí Sanín, que en ese momento se encontraba entrevistada por los presentadores Sergio Fajardo y Mauricio Mosquera. En concreto, lo que el televidente dice es lo siguiente, que cuando él llama, el que le recibe la llamada le solicita que por favor le indique cuál es la pregunta que va a formular y a continuación le sugiere que la redacte. El televidente piensa que allí hay una intervención violatoria a su derecho a la expresión porque supone él que con ello se está tratando de controlar cuál es la pregunta. ¿Alguna pregunta para Noemí? Hombre, sí. Respetada y simpática doctora Noemí, es usted reiterativa en condenar y despreciar y renegar de la clase política, de esa misma de la que usted ha libado las mieles burocráticas en varios mandatos, y esa misma que ahora la tiene presa y no al doctor Uribe Vélez como usted lo afirma. Fíjese bien que su mayor apoyo se lo brinda el decadente varón politicastro clientelista Fabio Valencia Cosio. Quienes han realizado el programa nos han indicado que hay un asunto que es de orden técnico y que parece ser perfectamente comprensible. Y es que un programa que se está emitiendo al aire es necesario que quienes reciben la llamada puedan entonces advertirle al televidente por la eventualidad de que éste haya llegado, digámoslo, tarde al programa y que vaya a formular una pregunta que ya se ha respondido con anterioridad o que de pronto la pregunta vaya a ser demasiado larga. Entonces lo que se le sugiere es que pues formule la pregunta para ver si efectivamente es una pregunta nueva y sobre todo para indicarle que lo haga pues de la manera sintética más posible que él pueda lograr. Decimos esto porque nosotros somos muy atentos al lenguaje que usan los periodistas, pero igualmente también podemos decir, en la forma en que este televidente se dirige, nosotros consideramos, y se lo decimos amistosamente, que también es importante que él considere cuál es el tipo de crítica que está haciendo respecto al lenguaje que está utilizando. El tema del lenguaje también en lo relativo a la adjetivación. Los colombianos quizás hemos construido una sociedad en donde la violencia es tan frecuente porque hemos comenzado esa violencia en el lenguaje y una de las formas características de agredir a un semejante es adjetivándolo. Si se repasan, por ejemplo, la serie de adjetivos que el televidente usa para señalar su falta de acuerdo con una persona a quien está cuestionando, un político particularmente, al margen de las calidades o no de ese político que no viene al caso comentarlas, al margen de eso, ese listado de adjetivos de entrada señala que la intención es descalificadora y cuando se descalifica a una persona yo creo que se está precisamente yendo contra un principio de la democracia y es el respeto. El comité busca contribuir a la reconciliación y por ello vigila el lenguaje utilizado tanto por realizadores como por televidentes, promoviendo actitudes responsables que aporten a la convivencia pacífica. ¿Cuál es el artículo de la Constitución Política de Colombia que soporta la razón de ser del Comité Defensor del Televidente como mecanismo de participación ciudadana y el control de la televisión pública regional? A. El artículo 20 de la Constitución. B. El artículo 15 de la Constitución. C. El artículo 40 de la Constitución. Y la respuesta es C. El artículo 40 de la Constitución Política de Colombia. La educación política, necesaria para la formación de televidentes críticos frente a la programación, puede ser palpable mediante la divulgación de la historia, además de algunas recomendaciones para enfrentarnos a la convulsión política que parece retornar como una espiral periódica cada vez más intensa. Las diversas violencias están unas relacionadas con las otras. Entenderlas del pasado se hace necesario para reflexionar sobre las venideras y tratar en lo posible de evitarlas. Recuerden que este es un programa retrospectivo de Saberte Ver, donde las opiniones de nuestro primer comité siguen estando vigentes. El Comité Defensor del Televidente, en su propósito de incentivar la formación de telespectadores analíticos,
quiere destacar hoy el documental emitido por Teleantioquia el pasado 14 de abril sobre los episodios del 9 de abril de 1948. Le dije, ¿y usted por qué mató al doctor Gaitán? Dijo, porque me pagaron y ahí hay un señor acompañándome en la puerta. No me dijo más porque en ese momento rompieron la reja, entró la multitud. El programa logra convocar a una reflexión sobre las causas remotas de la violencia y revitaliza la memoria colectiva, registrando la imagen de los personajes que dirigían el Ejecutivo y los partidos políticos en la década de 1940. Gentes de todos los órdenes conservadores y liberales, os están engañando las oligarquías. En pie vosotros los oprimidos y engañados de siempre. En pie vosotros los que sabéis sentir y no tenéis la frialdad dolosa de los académicos. Para el Comité Defensor del Televidente, refrescar la memoria audiovisual con documentales de este tipo es un logro que se debe elogiar, ya que las características sociales y políticas de este acontecimiento marcaron la historia de Colombia y su desarrollo como nación. Por el peso histórico de los episodios, por incentivar el esfuerzo y tener presente el pasado, por el gran valor audiovisual de este documental, el Comité Defensor del Televidente quiere hacerle un reconocimiento de la misión de este programa que respalda nuestro compromiso por saberte ver. La situación de violencia que está viviendo Colombia ha llevado a que algunos medios de comunicación exageren las imágenes o se valgan de ellas para acaparar un público que muchas veces es el más inocente y afectado moralmente por este tipo de temas. Es que para los niños, los jóvenes, es muy difícil determinar qué pasa en la realidad, qué pasa en la televisión. Ahora, cuando uno estudia informes como ese que recientemente apareció, de que un niño al cumplir los 15 años de edad ha visto en la televisión 13.000 asesinatos, la situación es muy grave. Las responsabilidades no se pueden eludir y hay que estudiar, repito, los maestros, los padres de familia, importantísimo. Y los defensores del televidente vamos a colaborar. La televisión es uno de los medios de comunicación más difíciles de controlar por los padres de familia. Por eso, la educación de las nuevas generaciones en temas de conflicto debe ser una tarea conjunta. Es indispensable la asociación con los padres de familia, que deben estar atentos a los momentos en que sus niños están viendo televisión y pueden aconsejarle, pueden darle una opinión de qué está bien, qué está mal y por qué. Los maestros tienen que ser conscientes de la dificultad social que pasa el país y que a los niños hay que educarlos en un juicio crítico contra la violencia. Acaba de aparecer un estudio de la UNESCO en París explicando cómo el comportamiento de los niños está siendo afectado negativamente por la violencia en los medios de comunicación. Eso es muy grave y todos tenemos que poner un esfuerzo, reunir las capacidades de actuar en la sociedad. Y repito, los defensores del televidente estamos listos a trabajar unidos con los padres de familia, con los maestros y para que esos tres fuertes de la sociedad se unan a los medios de comunicación para que no se pase ese exceso de violencia en los medios. Las leyes de la televisión limitan el uso de imágenes violentas y las controlan. Sin embargo, la transmisión de este tipo de descripciones debe ser un asunto más de ética y moral que normativo. Mirar atrás siempre es fundamental para hacer memoria y para avanzar con pasos firmes hacia el futuro. No podemos repetir la historia que nos ha hecho tanto daño. Es un compromiso de todos construir y reclamar la paz. Recuerden escribirnos a los correos defensor@teleantioquia.com.co e info@teleantioquia.com.co. Saberte ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos.